El pasado domingo fue la oportunidad para involucrarse en la realidad que hoy vive nuestro país. Negarla no soluciona el problema. La economía no crece por decreto. Se necesita mucho más que discursos alegres que inviten a combatir la corrupción. Amigos de Marcando la Pauta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente y les doy la bienvenida a este espacio, el más incisivo para la opinión, lunes de opinión, en este lugar que se llama Marcando la Pauta, un espacio sensacional donde todas las opiniones son a título personal. Y quiero compartir con ustedes una nueva reflexión derivado del día de ayer, que se dio a conocer el plan de reactivación económica presentado por el gobierno federal. Y esta reflexión la he titulado La última oportunidad. En nuestro país se han ido combinando diversas circunstancias, creando el ambiente perfecto para afirmar que estamos ante lo que será un antes y un después en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. La crisis derivada por el COVID-19 vino a acentuar rubros de la administración federal que no estaban marchando nada bien. El crecimiento económico al 0%. La productividad de Pemex para llorar, la baja recaudación, el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios en la lona y un sistema de salud ineficiente. Todo esto pone a quien dirige los destinos de nuestro país en una situación bastante complicada, porque todo lo anterior no augura que vaya a mejorar en un futuro cercano. Se prevé una fuerte crisis económica si no se actúa a tiempo y con responsabilidad con políticas públicas eficientes en materia económica. Al día de hoy, la actualización de los acontecimientos es la siguiente. Los precriterios generales de política económica 2021 que emitió la Secretaría de Hacienda, pues se estima que en el mejor de los casos, para 2021 creceremos 0.1%, en el mejor de los casos. El peor, una caída de 3.9% de nuestra economía. Esto viene a preocuparnos aún más porque confirma el pronóstico de crecimiento económico para este año 2020 que ya nos venían diciendo y anticipando diversas instituciones financieras, Citibanamex, BBVA, el Banco Mundial, etc. Es decir, este año no vamos a crecer al 2% que prometió el gobierno y para el próximo año se viene un escenario de terror. Durante la semana pasada se dieron a conocer dos medidas extraordinarias. La primera, la extinción de los fideicomisos públicos y la segunda, la devolución de los tiempos oficiales o fiscales a la radio y la televisión. La primera claramente va enfocado hacia hacerse de más recursos por parte de la administración federal, pero la segunda aún no podemos encontrar cuál es el propósito del gobierno. Esta medida se implementó con la finalidad de que las empresas pagaran al gobierno en especie impuestos cediendo estos espacios. Con el tiempo esta medida fue transformándose y fue cambiando. La idea, explicó el gobierno, es que al devolverle estos espacios a la radio y a la televisión, ellos puedan de alguna manera recuperarse porque también la están pasando mal con esta emergencia y con esta crisis. ¿En serio? ¿Es necesario apoyar a las radiodifusoras y a las televisoras? Ya habrá tiempo para poder analizar eso a detalle. Sumado a todo esto, el día de ayer esperábamos el plan de reactivación económica sin precedentes que había anunciado el gobierno federal. Lo que obtuvimos fue un informe trimestral que más bien se vino a parecer a un informe de gobierno relatando y recordando las acciones o los logros del gobierno. Leyendo entre líneas podemos entender que las directrices del plan son prestar dinero y regalar dinero. Es decir, las tandas de bienestar a microempresas o micronegocios, que regularmente la mayoría están en la informalidad, los préstamos personales a trabajadores del Estado y los préstamos para vivienda, además de la continuidad de los apoyos económicos para los programas sociales, viene a hacer eso, prestar y regalar dinero. Del apoyo a los empresarios ni hablamos.
¿Qué va a pasar cuando todas estas empresas no puedan seguir pagándole un salario a su trabajador que no está asistiendo a trabajar en estos momentos? Cheque los datos y saque sus conclusiones. Según la encuesta nacional sobre productividad y competitividad que elabora el INEGI, existen 4.2 millones de MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Cerca de la mitad de ellas, 2.1 millones, pertenecen al sector comercial, 1.5 al de servicios y el resto de ellas al sector manufacturero. Ahora bien, según la Conducef, las microempresas aportan el 41.8% de todos los empleos del país. 41.8%. Las pequeñas empresas el 15.3% y las medianas empresas el 15.9% de la tasa de empleabilidad del país. Si las MIPYMES truenan, truena México. Por tal razón, este era el momento para dejar de lado las ideologías, los discursos de campaña, las ideas utópicas, los castillos en la arena. El pasado domingo fue la oportunidad para involucrarse en la realidad que hoy vive nuestro país. Negarla no soluciona el problema. La economía no crece por decreto. Se necesita mucho más que discursos alegres que inviten a combatir la corrupción. El señor presidente tiene su visión muy particular de las cosas. Y no toda está mal, pero no toda da resultados. Y eso es lo que se necesita en estos momentos. Resultados. Los números están ahí y no engañan. La realidad nos está sobrepasando, pero tal parece que nuestra realidad no es la realidad del presidente. No hay otro momento más que este. La crisis por el COVID-19 marcará un antes y un después. Es ahora cuando Andrés Manuel López Obrador tiene la imprescindible oportunidad de dar resultados en favor de México, de ese México que dice querer tanto. Y pues como diría el Ferraz, es ahora, o la bebes o la derramas.